Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso Mexicano para Radio Congreso, este nuevo proyecto del canal de televisión del Congreso, en donde abordamos la vida parlamentaria, tratar de entender la vida parlamentaria. Como lo hemos dicho cada miércoles y cada viernes que estamos con ustedes, tratamos de conocer qué es lo que pasa dentro del Congreso, más allá de esta información que a veces nos abruma en la coyuntura de los debates entre los partidos. Queremos saber qué pasa en su interior, cómo se vive la vida parlamentaria, porque entendemos que el Congreso son mucho más que 500 diputados y 128 senadores, ¿verdad? Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental para entender lo que hace y los resultados del Congreso, que es la profesionalización parlamentaria. ¿Qué es la profesionalización parlamentaria? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos que promoverla? Y sobre todo, ¿qué acciones se han impulsado desde el Congreso mexicano, desde las cámaras del Congreso, para que empiece a dar mejores resultados? Porque, aunque usted no lo crea, más allá de las diferencias que existen entre los partidos políticos, hay muchos acuerdos en su interior, hay mucha negociación, hay mucha cooperación, y a veces lo que sucede es que los medios enfatizan las diferencias, los temas en los que no se ponen de acuerdo. Pero en la profesionalización es uno de esos temas en los que ha habido acuerdos en los últimos años. Para esto, hemos invitado a una de las personas que más sabe en este país sobre la profesionalización del trabajo legislativo, que es la maestra Graciela Báez Ricardes. Graciela Báez Ricardes es la secretaria general de la Cámara de Diputados. Ahorita le pediremos que nos explique qué es eso de ser secretaria general en la Cámara de Diputados, pero les presento, ella es una economista muy destacada, es egresada del ITAM, con además una tesis que ganó el segundo lugar del Concurso Nacional de Investigaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tiene una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Essex en Inglaterra. Cuenta con una muy amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha sido secretaria de Fomento Turístico del Estado de Guerrero, ha desempeñado diversas funciones públicas y desde 2018 ocupa el cargo de secretaria general de la Cámara de Diputados, cargo desde el cual ha promovido la profesionalización de funcionarias y funcionarios de la Cámara, el staff técnico de las y los diputados, así como el acercamiento institucional a la ciudadanía a través de la creación del Portal Ciudadano y del Espacio Cultural San Lázaro, de los cuales le vamos a pedir que nos platique un poco. Bienvenida, Graciela Báez, a Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias, Kenvik. Muchas gracias por la invitación. Como bien dices tú, detrás del trabajo parlamentario pues hay muchísimos funcionarios, ¿no?, que estamos trabajando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y pues bueno, claro, me parece que es obvio que los medios de comunicación van a mostrar lo más relevante, ¿no? Pues los espacios son reducidos, son escasos y pues se muestran como apenas un poco lo que sucede en la Cámara, pero detrás de lo que aparece en los medios de comunicación pues hay muchísimo trabajo y muchísima gente, que además es importante este tipo de programas porque así enteramos a la ciudadanía de en qué se están invirtiendo sus impuestos, ¿no? Porque pues todas las personas que trabajamos en el Congreso, pues al final del día, pues vivimos de los impuestos de los ciudadanos y por eso es importante que se enteren cómo funcionan las cámaras. Claro, y lo que pasa es que también hay muchos mitos alrededor del trabajo legislativo, porque efectivamente hubo prácticas también en el pasado que estigmatizaron el trabajo parlamentario y a veces, así como yo lo he dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, si hay una sesión maratónica de un día entero, de 2 días, pues habrá algún momento en el que algún diputado cierre los ojos estando ahí y entonces ya dicen, pues los 500 diputados estaban durmiendo y se estigmatiza que todos estaban durmiendo. Y lo mismo con el trabajo de asesoría. A veces dicen, es que contrató a alguien que no tiene el perfil para ser asesor y entonces ya dicen, pues es que ninguna de las personas que trabajan en el Congreso tiene ese perfil. Sí, en efecto, se tiende como a generalizar y la verdad es que, como tú bien dices, pues a lo mejor habrá alguno que sí cierre los ojos
diputados, porque además tomó el vuelo de las 5 de la mañana para llegar a la Ciudad de México, ¿no? Y lleva más de 24 horas despierto. Es natural y además es algo que pasa en todos los congresos, parlamentos en el mundo. Pero bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo esta invitación y me gustaría, si te parece, platicarte un poco sobre qué es la Secretaría General, ¿no? Y precisamente lo que comentabas, hay ciertos temas en los que los diputados, no importa de qué fracción son, se ponen de acuerdo y de hecho, en la mayor parte de los temas que se trabajan en los congresos están de acuerdo. Y uno de ellos fue precisamente, pues en su momento, hace más de 20 años, la creación de la Secretaría General, que es la titular de los funcionarios públicos que trabajan en la Cámara de Diputados y que estamos a cargo de todos los temas que tienen que ver con lo que no sea legislativo, para apoyar a los diputados, como por ejemplo, desde la limpieza, ¿no?, hasta la seguridad, el mantenimiento del inmueble, las oficinas, ¿no? Cada vez que hay un cambio de legislatura, pues hay que adaptar las oficinas. Eso pasa en este Congreso y en todos los congresos. ¿En qué sentido? Pues los grupos parlamentarios, es decir, por ejemplo, Morena, pues se hizo más grande en 2018, como todos sabemos. Ahí hubo que adaptar las oficinas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero también el pago de la nómina, recursos humanos, finanzas, presupuesto, todos esos temas y además, por supuesto, el proceso legislativo, ¿no? Es decir, hay funcionarios públicos que se dedican a cuidar, a apoyar el trabajo legislativo en lo que viene siendo el proceso legislativo. Yo siempre hago esta referencia cuando, seguramente nuestros amigos que nos están escuchando, cuando ven la mesa directiva que ahora es encabezada por el diputado Santiago Krill, de frente ven que hay personas que están paradas detrás de los diputados que están sentados en la mesa directiva. Esas personas no son que asesores. Siempre les están pasando tarjetitas y pasando papeles. Exactamente. Esas personas no son asesores, son funcionarios públicos de la Cámara de Diputados que lo que están haciendo es cuidar el proceso legislativo para que sea de acuerdo a la norma. Ahora, este personal, a ver, ya es que abriste muchos temas y ya sí, no ¿verdad? sé ni por dónde entrarle, ¿verdad? Pero a ver, primero, antes de eso, de lo que hacen estas personas que trabajan ahí. Cuando terminan las elecciones, nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, votamos y después nuestros votos se traducen en la integración de las cámaras. Y así es. Alguien muy importante es la persona que se encarga de la Secretaría General, en este caso la maestra Graciela Báez, que hoy tenemos el honor de que nos acompañe, y ella presenta un informe al Pleno y les dice, a ver, señoras, señores, este es el resultado de las elecciones, este es el resultado de todas las sentencias del Tribunal Electoral, que es la instancia definitiva para resolver las controversias en este tema, y estos son los que van a ser diputados y las que van a ser diputadas. Esa es la persona que se encarga prácticamente de instalar a la legislatura, ¿no? Sí, en efecto, fue lo que sucedió hace casi 2 años, en en agosto de 2021, a finales de agosto de 2021. ¿Qué pasa? El INE, y ya una vez que el tribunal haya resuelto todo tipo de controversias, anuncia a la Cámara de Diputados, o bueno, oficialmente, a través del titular de la Secretaría General, cómo están integradas las fracciones, ¿no? Es decir, cuántos diputados de cada partido político llegaron a la Cámara de Diputados, diputados y diputadas, desde luego. Y eso, el titular de la Secretaría General, en este caso tu servidora, hace 2 años, pues tuve el honor de subir a la tribuna precisamente a anunciar a todos los diputados y diputadas que estaban ahí presentes cómo estaban integrados los grupos parlamentarios. Y de hecho hace 2 años lo que fue muy interesante fue que por primera vez se integró 100% paritario el Congreso de México. Eso fue uno de los anuncios que se hizo. Entonces, y también lo que a mí me parece particularmente interesante es que como funcionario público hago ese anuncio y llamo, nosotros precisamente en servicios parlamentarios, los funcionarios públicos de servicios parlamentarios, lo que hacen es identificar a los decanos, es decir, a los diputados y diputadas que tienen más experiencia de todos los partidos políticos presentes. Y esas personas son los que van a integrar la mesa directiva, que a su vez le va a tomar protesta a los diputados y diputadas que están llegando, ¿no? Entonces, bueno, así es como arranca, digamos, cada legislatura. Y qué bueno que comentas esto, porque habla de un rasgo muy importante de la persona que tiene que llevar la Secretaría General o hacerse cargo de la Secretaría General, porque no importa si la Secretaría General es
afín a un partido o si le caen bien unos diputados y otros no. Ella no podría decir, no, pues yo no presento el informe hasta que tenga mayoría cierto partido o yo decido que el grupo parlamentario tal va a tener más diputados. No. Es una función imparcial y por eso es que tiene que presentar un informe en el que da cuenta de las resoluciones de las distintas autoridades y, digamos, iniciar el procedimiento de instalación de una legislatura. Y este rasgo de imparcialidad es el que va a permear en el resto de funcionarios que están adscritos a la Secretaría General, ¿cierto? En efecto, así es. Y lo que te puedo decir, precisamente los funcionarios de servicios parlamentarios, pues la gran mayoría llevan más de 20, 25 años trabajando, y lo cual implica que han trabajado para presidentes de mesas directivas, presidentes de Junta de Coordinación Política de las diferentes fracciones que las han encabezado estos órganos de gobierno en los últimos años. ¿Y por qué permanecen ahí? Porque precisamente el trabajo que muestran a estos diputados, que tú sabes muy bien, algunos diputados ya fueron diputados antes, como por ejemplo el caso del diputado Santiago Krill, ¿no? Y pues los conocen y saben que su trabajo es objetivo, imparcial y que están ahí para apoyarlos. En algunos otros países, solo para que ustedes que nos escuchan digan, pero ¿cómo es esto? Les platicamos muy brevemente. Por ejemplo, en el Congreso de España hay un sistema que se llama de letrados. Y los letrados son personal técnico especializado en temas legislativos que efectivamente entran mediante un concurso y hacen toda su vida profesional ahí dentro. Y se les asignan distintas tareas como parte del cuerpo profesional. Igualmente en el Reino Unido, por ejemplo, hay un sistema que se llama de clerks, en donde igual entran por concurso y te van asignando distintas tareas y vas desarrollando toda una trayectoria profesional. Esto, ¿cómo se pensó para México en la vida democrática? Porque digamos que cuando no había democracia, pues era como muy discrecional todo, pero algo pasó con el surgimiento del Congreso Plural que empezaron a cambiar las cosas. Sí, en efecto, digamos como resultado, uno de los resultados positivos, hay muchos, pero uno de ellos de la apertura democrática, cuando en el 97, que el PRI, en aquel entonces el partido hegemónico, pierde la mayoría, pues los diputados de oposición, porque al final del día en el 97 el PRI seguía siendo el partido en el gobierno, los diputados de oposición, diputados, diputadas, se entregan a la tarea de reformar la ley orgánica del Congreso, y es precisamente ahí cuando se crea el servicio de carrera, ¿no? Y se hizo un primer concurso después, posteriormente, como en el año 2000, se hizo un primer concurso, pero el esfuerzo, digamos, quedó ahí, solamente se hizo un concurso. Y un servicio de carrera va mucho más allá de eso, ¿no? Un servicio de carrera es, precisamente lo que le da estabilidad a las instituciones del sector público, ¿no? ¿Por qué? Pues es exactamente así como tú lo comentabas, que sucede en otros países. Los funcionarios públicos no son elegidos porque son afines a alguien, a algún político o a algún funcionario que ya está dentro de la estructura, sino a través de un concurso transparente y gracias a que tienen las capacidades para los perfiles, para las posiciones, para las plazas que se están concursando. Entonces, eso por fortuna quedó en la ley. También recordarás que en aquel entonces se promulgó también la ley del servicio de carrera de la Administración Pública Federal, y esta ley, era precisamente para el servicio de carrera del gobierno federal, que ahí está. Le hacen falta algunos temas para mejorarla, que esperemos próximamente se pueda, pues eso, ir mejorando, perfeccionando, ¿no? Para el caso de la Cámara de Diputados, el esfuerzo quedó en el año 2000, se retoma en 2018, precisamente cuando llega una nueva mayoría al Congreso, y pues por fortuna hemos ido haciendo este trabajo de fortalecer el servicio de carrera, gracias a que los diputados y diputadas de todas las fracciones presentes en la Cámara de Diputados así lo han instruido. Como tú bien decías, como funcionario público, nosotros las decisiones que tomamos son muy pocas. Son los diputados y diputadas quienes toman las decisiones y nosotros simplemente ejecutamos lo que ellos deciden. Entonces, pues esta nueva mayoría y todos los diputados y diputadas que están presentes ahora en esta nueva legislatura han decidido continuar fortaleciendo el servicio de carrera. Por ello es que hemos hecho varios concursos. Ya tenemos
tenemos más de 100 funcionarios en la Cámara de Diputados que forman parte del servicio de carrera. Muchos de ellos están en los centros de estudio y otra parte están, te diría como un 80% están en los centros de estudio y alrededor del 20% están en servicios parlamentarios, que son estas personas que te comentaba que llevan muchos años ya trabajando en la Cámara, que conocen muy bien su trabajo. Bueno, ellos pues entraron con este concurso que se hizo en el año 2000 y pues ahí siguen. A ver, pero entonces diferenciemos para que nos quede claro a todos. Sí hay personal que trabaja con un interés partidista, es decir, hay asesores de los propios partidos políticos en el Congreso, es decir, de los grupos parlamentarios, y hay otro tipo de personas que hace trabajo profesional, pero de forma imparcial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, digamos, grandes grupos de personas? Sí, pues mira, está por un lado, como bien dices, los asesores. ¿Y quiénes son los asesores? Bueno, pueden ser asesores de los grupos parlamentarios, es decir, están directamente en la coordinación de un grupo parlamentario, la coordinación de Morena, la coordinación del PAN, ¿no? Ellos contratan asesores para que les apoyen en la agenda a que quienes tienen. Ellos quieren, con los criterios que cada partido decide. Ahí ustedes no les limitan de a quién pueden contratar. No, para nada. Ahí cada grupo parlamentario toma la decisión de a quién y cómo contratar, por cuánto tiempo, qué perfil, ¿no? Y depende el número de legisladores, pues también del tamaño del grupo parlamentario, ¿no? Sí, exactamente. Y depende de los recursos que quieran invertir en esa cuestión en particular, ¿no? Claro. Luego están los asesores de cada diputado. Cada diputado tiene derecho a contratar a un asesor que es pagado por la Cámara de Diputados. Luego están los asesores de las comisiones. Los asesores de las comisiones son contratados por el diputado o diputada presidente de la comisión. Tienen 2 asesores y además el secretario técnico. Ahí también los criterios para elegirlos dependen de cada presidente de comisión. Y básicamente esos son los asesores que tenemos en términos generales. Luego, por otra parte, están los funcionarios, que esos funcionarios sí son contratados, tienen que ser contratados porque así lo marca la normatividad, de acuerdo a la posición para la que van a ser contratados. Es decir, deben de tener por lo menos una licenciatura afín al tema y experiencia en los temas para los cuales se les está contratando, ¿no? Y esos funcionarios públicos, sobre todo, están, para ponerlo como muy claro, como muy enfocados en la parte normativa, digamos, en la parte del proceso legislativo. Por ejemplo, tú sabes muy bien que está la Gaceta Parlamentaria, ¿no? Y la Gaceta Parlamentaria se publica en el portal de la Cámara de Diputados y ahí viene precisamente la orden del día. ¿Qué se va a discutir ese día? Bueno, esa Gaceta, ¿quién está encargado de publicar esa Gaceta Parlamentaria? Claro, no se hace solita, ¿no? No se hace solita. La hacen funcionarios públicos de la Cámara de Diputados cuyo trabajo es objetivo, imparcial y técnicamente impecable. Es decir, a ver, un diputado, una diputada presenta una iniciativa. El asesor del diputado y del grupo parlamentario pueden ayudarle a hacer esa iniciativa. Exactamente. Y presenta la iniciativa, pero para que eso forme parte ya del proceso legislativo, entra en una etapa distinta, que es en donde publicarla en la Gaceta lo hace personal especializado de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Y supongamos que la va a leer en tribuna, va a presentar, entonces pues para que eso funcione tiene que haber personal de apoyo, desde lo más simple hasta que esté prendido el salón de sesiones, que haya micrófonos, que haya una versión estenográfica, que estén todos los instrumentos necesarios para desarrollar la sesión. El diario de los debates. Claro, entonces todo eso, y una vez que pasa, que el presidente dice, bueno, se turna la iniciativa a tal comisión para que se estudie el asunto, lo mismo, ya deja el personal de apoyo partidista, llamémosle así, exacto, ya deja de tener injerencia directa en el proceso legislativo, sino que ya toma el control. En términos técnicos, porque en términos políticos pues siguen siendo los legisladores, ¿no? Exactamente, en términos técnicos el presidente dice, túrnese la iniciativa a esta comisión, y lo que hacen los funcionarios de la Cámara es precisamente enviar esa iniciativa ya físicamente o digitalmente al presidente y a los diputados que integran dicha comisión. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente de la Cámara dice, a ver,
préndanle el micrófono al diputado tal que quiere hacer uso de la palabra. Las personas que están ahí cerca de los diputados también es personal de apoyo técnico de la Secretaría de Servicios Parlamentarios que dice, sí, aquí el diputado tal es el que quiere hablar, etcétera. Es lo que vemos a veces en el canal del Congreso, ¿no? Sí, así es, son funcionarios públicos de la Cámara. Y además, sobre todo, a mí el detalle que me parece como interesante es que, y tú lo sabes muy bien, es que no se le puede abrir el micrófono al diputado que el presidente quiera, ¿no? Tiene que ser al que pidió la palabra y tiene que estar justificado la razón por la cual pidió la palabra. Claro. Y eso está en el reglamento. En el reglamento. Entonces, quien se sabe de memoria el reglamento son los funcionarios públicos de la Cámara. Los diputados también lo conocen, ¿no? Pero yo siempre comento, imagínate la presión de estar ahí sentado en una asamblea frente a 500 personas, ¿no? Pues seguramente se te van a ir detalles si no tienes personas que te están apoyando y te están diciendo, a esa persona sí se le puede dar la palabra con fundamento este artículo, ¿no? A esa persona no se le puede dar la palabra. Entonces, aunque esté gritando muy fuerte. Exactamente. O aunque le caiga muy bien al presidente, claro. ¿no? No le puede dar la palabra porque no se justifica, claro. No está en el reglamento, ¿no? Claro, para eso sirve el reglamento y por eso hay que cumplirlo. Y por eso es también tan importante que se cumpla con el reglamento para que después no haya problemas de violaciones a los procedimientos legislativos, porque eso sí tiene implicaciones, por supuesto. A ver, entonces ya nos queda claro, digamos, los distintos grupos de personas que interactúan ahí permanentemente. Ahorita estamos hablando pues de una sesión, ¿no? De pleno. Pero también hay muchas otras que a lo mejor no son tan visibles, sí. Que no las vemos cuando vemos la transmisión de una sesión en el canal del Congreso, y que tú mencionabas algunas, por ejemplo, las de los centros de estudios u otras que hacen trabajo técnico, pero llamémosle así como tras bambalinas, ¿no? Exacto. Para esto hay centros de estudios, hay servicios parlamentarios y hay otras áreas administrativas, etcétera. ¿Cómo se selecciona ese personal que trabaja ahí y qué es lo que hacen? Sí, pues mira, para retomar tu ejemplo, ¿no? El diputado que está presentando una iniciativa, está elaborando una iniciativa con apoyo de sus asesores, ¿no? Pero también puede pedir apoyo a los centros de estudio de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los centros de estudio de la Cámara de Diputados? Bueno, pues tenemos 5. El de Finanzas Públicas, el de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el de Equidad para el logro de la igualdad de género y el de el de Desarrollo Rural Sustentable y para la Soberanía Alimentaria y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, ¿no? Entonces, en esos 5 hay personas con capacidades, los 5, si los reunimos, digamos, son multidisciplinarios. Hay economistas, abogados, ingenieros, biólogos, especialistas en temas medioambientales. ¿Por qué? Pues porque precisamente están llevando a cabo trabajo de investigación. Un ejemplo. Tú sabes muy bien que se está trabajando, los diputados y los senadores están trabajando en una iniciativa para regular la ciberseguridad, ¿no? Un tema que está como muy en boga en alrededor del mundo. Bueno, estos centros de estudio lo que hicieron fue hacer una investigación de derecho comparado. A ver, ¿qué se ha hecho en otros países en el mundo? ¿Qué han hecho otros parlamentos en el mundo? ¿Cómo han regulado eso? Para que sirva de base para la toma de decisiones de los diputados, ¿no? Es decir, no les tienen que decir, a ver, lo que tiene que hacerse es esto, sí, sino que dicen, estas son las distintas experiencias que existen, estos son los resultados que ha habido en otros lugares, y ya ustedes tomen la decisión Exacto. que quieran o puedan, porque pues la decisión ya es una decisión política, no es una decisión estrictamente técnica. Exactamente, y precisamente por eso, porque tienen que ser personas muy bien preparadas, ¿no? En diferentes materias, pues estas personas, ¿cómo ingresan a la Cámara de Diputados? A través de un concurso en el cual se prueban sus capacidades y del cual, pues bueno, se identifica cuáles fueron los mejores perfiles de todas aquellas personas que acudieron a la convocatoria, se inscribieron al concurso y quedan los mejores. Y además paritario, ¿no? Mitad hombres y mitad mujeres. Y no es un riesgo, haciéndole un poco al abogado del diablo, no es un riesgo de que una vez que ya ya ingresaste a un servicio profesional y ya tienes, digamos, no sé, una plaza, un nombramiento, pues a veces tu desempeño pueda ser no óptimo y tú digas, no, pues yo ya tengo aquí trabajo permanente, trabajo definitivo, nadie me puede quitar. ¿Qué mecanismos existen para garantizar justo el desempeño óptimo y la profesionalización de este personal? Sí, pues fíjate que así como hay mecanismos de entrada, que es un examen, entrevistas, etcétera,
también hay de salida, ¿no? Se evalúa a estos funcionarios cada año. Se les hace una evaluación de su trabajo y se les hace también un reconocimiento a aquellos que salieron con mejor puntaje, ¿no? Y bueno, aquellos que están como, digamos, si se identifican algunas áreas de oportunidad, pues ahí invertimos en capacitación y lo que intentamos es precisamente que estos funcionarios estén continuamente actualizándose en diferentes temas. Ahora bien, si de plano está muy abajo, pues primero hay una llamada de atención, ¿no? Y también pues se le intenta ayudar a esta persona, ¿no? Porque pues sabemos que a veces pues las personas tienen algún problema personal que puede interferir con su trabajo, ¿no? Pero eventualmente si esta persona no funciona como debe de funcionar, no trabaja, no se desempeña como debería de ser, pues se le invita a renunciar. Claro, sí, claro. Digamos, estamos hablando ya de casos extremos, pero sí, claro. Efectivamente, en cualquier trabajo existen mecanismos de compensación cuando hay algún desempeño no óptimo. Por ejemplo, yo pienso en la academia, pues hay mecanismos, hay licencias, o en el Sistema Nacional de Investigadores puedes solicitar que no te evalúen un año por distintos motivos, por cuestiones de salud mental, por cuestiones de maternidad, sí. O ahora con la pandemia también. Es decir, sí existen mecanismos y qué bueno que los tengan también en la Cámara de Diputados. Vamos a ir a una pausa y regresando queremos que nos sigas platicando sobre todo esto que has impulsado, pero que nos platiques también esto de lo que hablábamos en la introducción, que es cómo lograr que todo esto que sucede en la Cámara de Diputados se conozca. Porque a veces pareciera que nada más para las personas muy iniciadas en los temas sí, podemos enterarnos de lo que pasa y de quienes ven el canal del Congreso. Pero yo sé que has hecho, bueno, tú y todo tu equipo de trabajo han impulsado una serie de iniciativas, no iniciativas de ley, pero sí iniciativas muy importantes como pues la creación del portal ciudadano o el espacio cultural San Lázaro. ¿Qué es eso del espacio cultural? Y sobre todo que nos digas, pues eso, ¿qué tan abierto está para la gente que nos escucha? ¿Se puede participar? Sí. ¿Qué podemos hacer con ello? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Tenemos como invitada a la maestra Graciela Báez, que es la secretaria general de la Cámara de Diputados. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, como le decía, un programa de Radio Congreso, producción del canal de televisión del Congreso, y estamos tratando de conocer un poco más la vida parlamentaria desde sus entrañas. Para esto hemos invitado este día a la maestra Graciela Báez, que es la secretaria general de la Cámara de Diputados, que ya nos platicó todas las responsabilidades que tiene. Debe ser muy difícil, en un ratito le vamos a preguntar cómo le hace para combinar su propia vida con la propia vida parlamentaria. No debe ser nada sencillo, pero le queremos decir que pues nosotros que estamos al pendiente de lo que pasa en las cámaras del Congreso, pues a veces se nos escapan asuntos. Hay tantos asuntos que están pasando simultáneamente y a veces creemos que es como muy complicado estarse informando sobre lo que pasa en las cámaras. Ahora que hubo recientes discusiones sobre pues, la ley de ciencia o una reforma constitucional para bajar la edad para ser legislador, es decir, es muy difícil seguirle a todos los asuntos, a toda la actividad, aunque el canal del Congreso podemos ver simultáneamente hasta 8 transmisiones de cosas que están sucediendo. A veces hasta eso es insuficiente porque suceden muchas más cosas. ¿Qué es lo que ha hecho la Cámara de Diputados para acercar lo que sucede en el Congreso a la ciudadanía? Ay, pues mira, te agradezco mucho la pregunta porque la verdad es que es muy, muy pertinente. Nosotros desde que llegamos, precisamente lo que identificamos fue que era necesario abrir el portal oficial de la Cámara de Diputados, que déjame decirte que es volviendo al tema de los funcionarios, es un instrumento de trabajo de los funcionarios. Ahí está cuántos diputados tiene cada grupo parlamentario, qué diputados están en qué comisiones. Ahí se publica la Gaceta Parlamentaria, ¿no? Y una serie de bueno, puedes saber temas. Cómo vota cada diputado. Cómo vota cada, y el histórico, ¿no? De cómo ha votado. Las iniciativas que ha presentado. Las iniciativas que ha presentado, etcétera, ¿no? Entonces, es un instrumento de trabajo en el sentido de que continuamente lo estamos consultando, los funcionarios, los diputados, los que trabajamos ahí. Pero no le hablaba a la ciudadanía en general, como dices tú, a las personas que no tienen ningún vínculo con el sector público y que por lo tanto es difícil que se enteren o que incluso se interesen o que comprendan algunos términos que pueden llegar a ser muy complejos. Bueno, pues creamos el portal ciudadano y en el portal ciudadano de la Cámara de Diputados, ahí lo que explicamos es en un lenguaje sencillo y ameno
cómo funciona la Cámara, quién es tu diputado. Fíjate que no era posible identificar en el portal de la Cámara de Diputados quién era tu diputado, ¿no? Y pues bueno, claro, igual me puedes decir, bueno, es que votamos por él. Sabemos que no todo el mundo vota, ¿no? E incluso después igual hasta se te puede olvidar por quién votaste. Bueno, o no te sabes el número de tu distrito, porque pues uno sabe dónde vive. Exactamente. O su colonia, pero no te sabes que el distrito 10 o 20. Exacto, o no sabes sé. qué distrito, ¿no? Entonces, Claro. es posible identificar qué diputado o diputada te representa con tu credencial del INE. Ahí viene un dato que se llama sección. Tú le pones el número de la sección y aparece los datos del diputado o diputada que te representa. Entonces, en este portal ciudadano platicamos precisamente sobre eso, sobre el quehacer legislativo en un lenguaje muy sencillo, ameno. Les explicamos también la historia de la Cámara de Diputados que se remonta al Senado romano, ¿no? Las diferentes sedes que ha tenido la Cámara de Diputados. El espacio cultural San Lázaro también ahí tiene una pestañita dentro del portal ciudadano. Que ahorita te vamos a preguntar justo de eso. Sí, exacto. Y bueno, y también les platicamos sobre los espacios diferentes que tiene el recinto de San Lázaro. ¿Por qué es importante? Pues porque fíjate que fue diseñado por uno de los grandes arquitectos de México, Pedro Ramírez Vázquez, que es el mismo que diseñó el Museo Nacional de Antropología e Historia, la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, ¿no? Ay, tenemos que hacer un programa de arquitectura parlamentaria, ¿eh? Ay, es un temazo, sí. ¿verdad? Desde cómo estar físicamente dispuesto, por qué es un semicírculo, Exacto. de los espacios. Bueno, te vamos a volver a invitar, ¿eh? Con mucho gusto. ¿Cómo se sientan los diputados en el pleno, no? Claro. De izquierda a derecha, ¿no? Claro, Ajá. así es. Entonces, a ver, toda esta información, claro, puedes obtenerla digamos, de manera un poco más especializada en www.diputados.gov.mx. Pero si quieren de esta forma más amable, más amena, ¿qué tienen que hacer? Ahí, en ese portal, hay una pestañita que dice Portal Ciudadano. Ok. Que le den clic ahí. Y ahí, de manera más amable, puedes buscar quién es tu diputado, quién te representa, y en algunas ocasiones quizá te va a enviar a la página, digamos, de la Cámara de Diputados para alguna información en específico. Ahora, las personas, no todas, no todos, se informan solamente a través de la página de internet o del portal ciudadano, sino que quisieran saber qué es lo que está pasando, qué es lo que han hecho para acercar físicamente, para abrir las puertas de la Cámara de Diputados a cualquier persona interesada en la vida parlamentaria. Sí, pues fíjate que desde que llegamos empezamos a hacer una serie de actividades culturales, ¿no? Lamentablemente tú sabes que cayó la pandemia y a todos nos cambió pues bueno, la rutina que traíamos, ¿no? Los proyectos que traíamos. Estamos retomando apenas. Lo que sí te puedo decir es que nos fuimos a online. Entonces, cuando digo actividades culturales, ¿a qué me refiero? Foros, conferencias, seminarios, mesas redondas de historia, política, filosofía, literatura, temas que me podrán decir, bueno, es que eso no necesariamente está vinculado a la actividad legislativa, no directamente, pero siempre te diría que pues la política es la alta cultura de alguna forma, ¿no? Entonces, cualquier actividad cultural, de una forma u otra, está vinculada a la actividad legislativa, a los legisladores mismos. Ahora, incluso a ver, para que nos platiques un poquito más de qué tipo de cosas son de Espacio Cultural San Lázaro, porque he visto que tienen presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, de todo un poco, pero a ver, a mí se me hace a veces como que el público dice, no, pero no me van ni siquiera a dejar entrar. Es más, hay un museo en la Cámara de Diputados que ahorita nos platiques, pero todo eso es como, híjole, uno ve como un obstáculo, como muy difícil el acceso a la Cámara de Diputados. ¿Es eso posible? ¿Solo se puede entrar con un contacto? No, se puede entrar. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo, ¿no? Ahí están los representantes populares. Y cualquier persona puede entrar a la Cámara de Diputados para visitar precisamente el Museo Legislativo, que ahí tenemos, ¿no? Lo único que hace falta es presentarse en la puerta de la calle de Zapata y decir que va a visitar el Museo Legislativo, ¿no? O que va a alguna de las actividades culturales que vio probablemente en nuestras redes sociales, ¿no? Porque ahí es donde estamos continuamente promoviéndolos y donde hay acceso a todos estos foros y conferencias que están subidos en YouTube, muchos de ellos, o también en Facebook, en nuestras redes sociales, ¿no? Que como en cualquier parlamento del mundo, pues hay obviamente protocolos de seguridad que cumplir. Exacto. Tienes que llevar una identificación oficial, registrarte, y que por cierto, no es menor, pero también impulsaste la remodelación hasta del acceso,
porque también era como medio complicado antes, ¿no? Sí, era más complicado el acceso. Ahora está como más automatizado, creo. Exacto. Fíjate que la legislatura anterior, los diputados y diputadas, ahí lo que... precisamente con la visión de tener un acceso más amplio, más seguro, más amable para los ciudadanos en general, también, más ordenado, ¿no? Exacto, fue que nos instruyeron a hacer un edificio nuevo de entrada. Y ahí es más fácil, ¿no? Todo está más automatizado, en efecto, y es más rápido, ¿no? Y lo que pasa que en este edificio, San Lázaro, que tiene 42 años, ¿no? Pues cuando fue construido, la verdad es que fue en un momento en el cual la Cámara de Diputados no tenía tanta relevancia en la vida política de nuestro país, ¿no? Y conforme ha venido abriéndose nuestra democracia, es que la Cámara de Diputados recibe más gente, porque los diputados precisamente tienen mayor relevancia, mayor peso, su voz y su voto incluso. Claro, y también en la medida en que hay mayor pluralidad, también pues hay más interés de grupos externos, tanto de individuos como de grupos organizados, pues de ser escuchadas y ser escuchados. Y entonces, a ver, supongamos que yo quiero ir a esas actividades, en algunos casos me registro antes o en algunos casos me presento, dependiendo de la actividad. Pero si quiero contactar a mi diputado o a mi diputada, ya tengo el portal ciudadano, ahí investigo quién es mi diputado, mi representante, si es que no me lo sé. Si no me lo sé, está mal, mándenle un correo a su representante y díganle, oiga, no lo he visto recientemente por mi distrito, por mi colonia, para que los tengamos bien vigilados, que sientan la presión ciudadana. Pero supongamos que ya me empecé a familiarizar y ya sé que existen incluso formas hasta de postularme para trabajar en la Cámara de Diputados, porque existen estos concursos, lo cual... Todo esto pareciera como que estamos hablando de un parlamento de otro país, algo muy moderno, ¿no? Y que a veces no se conoce. ¿Qué otras cosas crees que falta hacer hacia el futuro para que tengamos mucha más cercanía entre la vida parlamentaria y nuestra vida cotidiana? Sí, pues bueno, precisamente nuestra inspiración para el Espacio Cultural San Lázaro fue el Congreso de Washington, que tú sabes que ahí en la biblioteca tienen muchos eventos, ¿no? Es un referente de cultura que está en el centro de la ciudad. Entonces, con esa inspiración fue que creamos el Espacio Cultural. ¿Qué haría falta? Pues precisamente continuar promoviendo todas estas actividades, que más gente las conozca, que se interesen, que nuestros vecinos de la Venustiano Carranza, que es la alcaldía donde está ubicada la Cámara de Diputados, se enteren y nos visiten, y precisamente es lo que estamos haciendo a través de la diputada de este distrito, que es la diputada Lidia Pérez Bárcena. Ella nos ha ayudado ahí a invitar a los vecinos, porque pues yo siempre digo, mira, si no nos podemos llevar bien con los vecinos, pues está difícil que el resto de la gente nos quiera, ¿no? Pues empecemos por los vecinos. Entonces, lo que hace falta es que más gente lo conozca, que sepa que está esta opción de cultura, de entretenimiento y de cercanía con algo que es muy nuestro, que es la Cámara de Diputados. Claro, porque creo que es necesario romper este divorcio que hay por lo general. Miren, en el Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace en diversos países para tener resultados sobre la cultura política de los países en América Latina. Bueno, se hace en todo el mundo, hay Eurobarómetro, África Barómetro, etcétera. En el de América Latina, algo que hemos encontrado es que ha crecido muchísimo en toda la región la desconfianza en las instituciones. Sí. Es decir, es algo que ha traído pues muchas cosas. La polarización ha generado mucha desconfianza en los otros, incluso no solo en las instituciones políticas, sino también entre las personas. Es decir, a veces uno ya ni siquiera se camina por la noche y ve a otra persona y mejor se cruza de banqueta. Es decir, hemos generado un ambiente de desconfianza. ¿Cómo se puede recuperar la confianza en las instituciones y particularmente en la Cámara de Diputados? Acercándose a las instituciones, ¿no? Me parece que la polarización va a ser, digamos, exitosa en la medida que permanezcamos en la oscuridad o en la ignorancia. De momento que nos decidimos acercarnos para conocer más una institución o un tema en particular, ahí se van a disipar toda esta bruma que viene a poner precisamente la polarización, ¿no? Y de lo que hablábamos, también desmitificar. Es decir, cuando a mí me dicen mis amigos o mi familia, me dicen, ay, es que los diputados no trabajan o no hacen nada,
Yo les digo, ¿por qué no nos asomamos un día entre semana a la Cámara de Diputados y van a ver que están corriendo de un lado para otro en una comisión, en otra comisión, en un evento, recibiendo invitados, haciendo llamadas, etc. Es decir, no paran. Es decir, quizá más bien lo que tenemos es que diseñar nuevas estrategias para visibilizar el trabajo que se hace en nuestras cámaras. Graciela, eres una persona con una larga trayectoria, a pesar de que eres muy joven, eres una persona con una larga trayectoria profesional y con altas responsabilidades. Y a mí me llama la atención cómo quien ocupa la Secretaría General tiene que sortear con presiones de todo tipo, yo me imagino. Es decir, obviamente las internas, desde pues trabajar con tantos empleados. ¿Cuántos empleados hay en la Cámara de Diputados? Bueno, mira, en total somos 7,000 personas, contando los 500 diputados. Claro, diputadas. Imagínense, 7,000 personas. Y que hay un sindicato, hay que estar al pendiente de sus demandas, contratos, etcétera. Pero lo que a mí me preocupa y que queremos saber, pues cómo le haces para resolver eso es... Tienes 500 jefes y 500 jefas, ¿no? Es decir, por supuesto que están organizados a través de grupos parlamentarios, pero pues yo creo que no debe ser fácil. Yo a veces me complico la vida con una jefa o con un jefe. Imagínense cómo hacerle para tener 500 jefes. ¿Cómo se sortea tener tantas demandas de distintos grupos y resistir además pues a las inercias que a veces buscan los actores políticos, que es de hacer uso patrimonialista de la institución? ¿Cómo le haces? Sí, pues yo te diría que con una política de puertas abiertas, ¿no? Mi oficina está abierta a recibir y recibimos siempre a todos los diputados, diputadas de todas las fracciones que vengan con la petición que sea, ¿no? Que muchas de ellas son peticiones desde, pues, quieren un asesor más, ¿no? O quieren apoyar a alguien que está trabajando con ellos y que les gustaría que se les diera una plaza de base, ¿no? Para ayudar a esa persona, porque a lo mejor el diputado o diputada se va a ir, ya no va a volver, pero quieren ayudar a esa persona que está ahí trabajando con ellos, ¿no? Entonces hay todo tipo de peticiones y nosotros lo que intentamos es darle salida a todas, a la mayoría de las que se pueden. Desde luego no todos se pueden, pero te he de decir que la verdad es que los diputados, las diputadas, al final son políticos, entienden los temas. Ahora sí que hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces hablamos, les explicamos, les damos las razones y también los ayudamos en lo que sí se puede, pues siempre los ayudamos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos precisamente pues lo que nos ayuda a pues ir sorteando cada día pues las diferentes peticiones que se presentan. Ahora, también es verdad que están los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, la mesa directiva, que es la que preside las sesiones, y la Junta de Coordinación Política, que es donde se decide qué es lo que se va a discutir, cuáles son los temas, ¿no? Y en esos órganos es donde la Secretaría General reporta y donde la Secretaría General recibe instrucciones, digamos, bueno, las instrucciones oficiales de los temas más relevantes que hay que ejecutar, ¿no? Entonces, pues eso nos da como mucho orden y una línea muy clara de qué es lo que es prioritario para los diputados y diputadas y en qué es en lo que hay que trabajar. Hay también algunas inercias, digamos que en prácticamente cualquier institución pública, la hay en las universidades, la hay que es en dos temas en los que quisiera que nos platicaras las acciones que han impulsado desde la Secretaría General. Uno, para abatir la opacidad, es decir, acciones en materia de transparencia. Y la otra sobre acciones para combatir la violencia de género. Sé que hay una unidad para la igualdad de género, hay también una unidad de transparencia. ¿Qué acciones se han impulsado para que estos sean, es decir, que dejemos atrás tanto la opacidad como la violencia de género que afectan el desempeño de cualquier institución democrática? Sí, fíjate que los funcionarios que están que conforman la unidad de transparencia, te he de decir que no le reportan a la Secretaría General, tú lo sabes, pero le reportan a la mesa directiva. Aún así, pues en la Secretaría General los apoyamos en todo lo que requieran. Y uno de los son funcionarios muy, muy responsables, que conocen muy bien el tema, y precisamente uno de los grandes logros que ha tenido la unidad de transparencia desde la legislatura anterior es que pues ha
cumplido con todos los cursos de capacitación y con todos los requisitos que son necesarios para tener una calificación de 100 en el portal, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, cuando llegamos, los temas de transparencia estaban en 3 sitios diferentes dentro del portal de la Cámara de Diputados. Es decir, estaban como dispersos y la información se repetía. Entonces, eso finalmente lo unificamos y por ejemplo, ahí, ¿por qué digo lo unificamos? En realidad es trabajo de ellos, sí, pero que ese trabajo lo tienen que hacer en conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la Información, que es así, depende de la Secretaría General, ¿no? Entonces, claro, si no están articulados, pues es difícil que funcionen, ¿no? O que dé buenos resultados. Sí, así es. Entonces, fíjate que por primera vez hemos tenido de manera consecutiva cada año el INAI nos ha otorgado una calificación de 100% en temas de transparencia. En el cumplimiento de las responsabilidades que están establecidos en la ley. Entonces eso hace que no haya rezagos. A ver, y el otro tema, la Unidad para la Igualdad de Género, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué tiene que ver con la gente que nos escucha? Claro, mira, yo siempre le digo a la titular de la Unidad de Género, la licenciada Yuriria García Núñez, que también es una funcionaria muy, muy eficiente. Que además ya estuvo con nosotros una vez. Pues fíjate, a Yuri siempre le digo, todos en la Cámara trabajamos para los diputados y la unidad es la única que trabaja para los empleados. De acuerdo. ¿A qué me refiero? Pues a que las unidades de género fueron, en general, en el sector público, fueron creadas para atender los temas de equidad de género dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, vigilar precisamente que haya igualdad de género en cómo se asignan los puestos de la estructura de funcionarios públicos, ¿no? También vigilar si hay temas de acoso sexual o laboral entre los funcionarios públicos. ¿Y por qué remarco mucho entre funcionarios públicos? ¿Por qué no nos encargamos de los diputados? Bueno, porque los diputados son representantes populares y ellos tienen fuero, por un lado, y por otro, tienen ellos su propia organización. Dentro de ellos mismos se organizan para atender cualquier tipo pues de malas prácticas que pudiera haber, ¿no? Para eso tienen me parece que es la comisión, no es la comisión, es el comité de ética, ¿no? Tienen el comité de ética para atender ese tipo de temas. En cambio, entre los funcionarios públicos lo que tenemos es la unidad de igualdad de género, donde atendemos este tipo de denuncias de acoso sexual y laboral. Entonces se emitieron unos lineamientos para que precisamente pues se atendieran este tipo de asuntos, ¿no? Y me parece que lo hemos hecho muy bien porque lo que hemos visto es que se han incrementado a lo mejor las denuncias, pero eso no es una alarma. Yo creo que ese es un signo de que el trabajo se está haciendo bien. La gente tiene confianza, se acerca y te platica, pues, víctima de qué fue, ¿no? No víctima en un sentido trágico, sino que simplemente, pues, a lo mejor alguien, pues, lo trató de una manera que no debía. Muchas veces la discriminación ni siquiera es de género, a veces es por motivos sociales o económicos o por contar con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, esos temas los atiende la unidad de género, la hemos venido fortaleciendo y organizando muy bien. Ahora ya tiene una estructura más sólida. Hay 2 personas que forman parte del servicio de carrera, que están, es más, de hecho, una recientemente tuvo que renunciar por un tema personal y vamos a concursar esa plaza para que estén pendientes ahí de la convocatoria que vamos a lanzar, ¿no? Entonces, está muy fortalecida recientemente la unidad de género. Cada año hacemos una encuesta para identificar precisamente dónde están esas áreas de oportunidad para trabajar con los funcionarios públicos. Es decir, cómo están los funcionarios en términos de violencia de género, discriminación, la convivencia con sus familias y el trabajo, que los horarios sean, pues bueno, amables y que les haga posible pues tener convivencia con sus familias, ¿no? Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados. ¿Tienes vida después de todo esto que nos dices que haces? ¿Cómo le hace una persona para poder
tener vida y estar al tanto de todas estas áreas y responsabilidades? Sí. Pues mira, yo te diría que tú sabes que el 30 de abril pues terminó el periodo de sesiones, ¿no? Entonces, en periodo de sesiones, entre el 1 de febrero y el 30 de abril y el 1 de septiembre y el 15 de diciembre más o menos, tengo vida de jueves a lunes. Okay. Pero cuando están los diputados en la Cámara martes, miércoles, jueves, es muy intenso. La verdad, las cosas es muy intenso porque están ahí, vienen de todos los estados de la República, van a la Cámara. Y a todas horas, ¿no? Y a todas horas piden temas, se ofrecen cosas. Luego hay veces, tú sabes que van manifestantes, bloquean las entradas, entonces hay que estar anunciando por dónde se puede entrar o salir, o hay que estar viendo a qué diputados quieren hablar, con qué diputados quieren hablar estos manifestantes. En fin, hay una serie de cosas que hay que atender. Entonces, digamos que martes, miércoles y jueves estoy completamente en la Cámara de Diputados. Además, feliz, es un trabajo que me encanta. Te diría que es el mejor trabajo que he tenido en la vida, ¿no? Y bueno, ahorita que ya estamos en periodo de receso, desde luego está la comisión permanente, que en el verano es en Cámara de Senadores, en invierno, es decir, en el mes de enero, y la última mitad de diciembre es en Cámara de Diputados. Cuando es la comisión permanente, pues eso baja un poquito el trabajo. Entonces nos dedicamos a otros temas que también son importantes, que son relevantes. Mira, por ejemplo, estamos trabajando ahorita en la planeación estratégica de los centros de estudio, ¿no? Porque no basta con que ahora ya estén conformados por funcionarios públicos que tienen los perfiles ideales gracias a los concursos que hicimos. Hay que fortalecerlos, hay que irlos ordenando y con el objetivo de que en el mediano o largo plazo se conviertan en centros generadores de conocimiento y en un referente a nivel nacional e incluso internacional de opinión en diferentes temas. Claro, esa es la única forma. Pero bueno, nos contagia el entusiasmo de la maestra Graciela Báez sobre su trabajo. Y la verdad es que yo siempre lo he dicho, que cuando tú ves a alguien apasionado por su trabajo, eso es contagioso. Así como vemos a un cantante apasionarse, hacer lo que le gusta, te contagia y te gusta. Cuando vemos a un artista apasionado, cuando vemos a cualquier servidor público, cualquier persona que hace su trabajo con entusiasmo, en verdad que eso es contagioso, y eso es lo que sucede con la maestra Graciela Báez, que está comprometidísima con la profesionalización de la actividad parlamentaria y que es, déjenme decirlo, una guardiana de la institucionalidad, resguardar la institucionalidad. Muchísimas gracias, Graciela Báez, por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios del canal del Congreso. Al contrario, muchas gracias a ti, felicidades por este programa, felicidades al canal del Congreso, que tienen ahora este proyecto Radio Congreso, que me parece una iniciativa pues de avanzada. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Recuerden que estamos los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana. Gracias a la producción, Liliana Hernández, Lourdes Ruiz; en la operación, Sergio Vargas; en el servicio social, Camila Altamirano; y sobre todo gracias a todas y todos ustedes que nos han escuchado. Nos vemos la próxima.